qué vamos a charlar y conversar en la mañana de hoy? Bueno, me gustaría un poco, a consecuencia de una entrevista que vi en el día de ayer, de Martín Tetaz, el candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, en un importante canal de televisión, si mal no recuerdo fue con Novarecio, sí, fue con Novarecio, donde hacía un paralelismo entre lo que cobra un jubilado y lo que cobra un expresidente como jubilado, en el caso de Cristina Kirchner, ¿no? Hablaba de la posibilidad y en realidad de la realidad de Cristina Kirchner otorgado por el ANSES un derecho que lo hace cobrar 2 pensiones como presidente de la nación. La de ella, puntualmente, por haber sido expresidenta, y la de su marido por ser, digamos, viuda del mismo. Y esto me trae a la memoria lo que pasó el fin de semana también con la entrevista que el propio expresidente Mauricio Macri le otorga a Juana Viale, donde Juana Viale lo escucha muy atentamente en relación a la pregunta y lo vergonzoso de la situación, decía él, de por qué la expresidenta de la Nación cobraba 2 jubilaciones presidenciales. Y Juana Viale le dice, ¿y vos cobrás la pensión como presidente de la Nación? Y le dice, sí, es lo que me corresponde por ley. Entonces, este comentario atiende a que muchas veces en la política se hace lo que yo digo y no se hace lo que uno debería hacer. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Se dice muchas veces lo que uno quiere ver en el otro, pero cuando le toca a uno, se mete cabeza para abajo y esconde la realidad de las situaciones. Está claro que el sueldo de un ex presidente de la Nación debería ser una jubilación relativamente que le alcance para vivir. Y si alguien fue honesto en su función como servidor público, no estaría de más que tenga una jubilación relativamente acorde con los gastos que tiene y con la vida que tiene por haberle servido a todos los argentinos. Ahora, eso que yo acabo de decirle, que parece honorable, también es honorable para el jubilado común y corriente, que le ha aportado a la Argentina parte de su trabajo, de su expertise en cada uno de sus ámbitos, de su aporte al país como trabajador y como ciudadano, y que también debería vivir con lo que necesita, que claramente hoy no son 25.000, 26.000 pesos. Y más allá de que tenga una jubilación y una pensión, está hablando de 50, 51.000 pesos, cuando todos sabemos que es muy difícil la situación al respecto. Ahora, ¿por qué ponemos el foco en Cristina Kirchner y no ponemos en foco en todas las jubilaciones de privilegio que hay en la Argentina, inclusive en la del expresidente Mauricio Macri? Porque, digamos, Cristina Kirchner no es la única que hoy cobra esa tonelada de plata que decía Martín Tetaz en la entrevista de ayer. Hay mucha gente que tiene privilegios en la Argentina, como por ejemplo jueces, como por ejemplo funcionarios de alto rango, como por ejemplo sindicalistas, como por ejemplo el propio expresidente de la Nación y todos los expresidentes. ¿Por qué en vez de ver que, claro está, son jubilaciones que los hacen vivir muy bien, no se evalúa también aumentarle a aquellas personas que no viven bien con 25.000 pesos, le hace los jubilados actuales argentinos? Es muy fácil, digamos, por una cuestión de marketing, ir a un canal de televisión y decir esto es lo que cobra y yo voy a ir contra los privilegios. Pero después cuando tenés que hacer propuestas, tienen que ser propuestas generales en un país que claramente está con situaciones difíciles de manejar, complicadas de manejar. Si hay que poner tope a las jubilaciones que se dan, deben ser jubilaciones equitativas y equiparables para todos, obviamente está. Pero también hay otra realidad,
que muchas veces cuando uno aporta al sistema jubilatorio, no aportan exactamente todos igual. Entonces, uno espera que se aporta más y tiene la voluntad de aportar más y lo hace con gusto y con placer, también quiere jubilarse mejor. Y eso es una cuestión histórica. Muchas veces los argentinos aportaron a lo que fue las administraciones, las AFJP, pensando que iban a cobrar más, y luego el sistema quedó completamente desarticulado. De hecho, conozco algunas personas que aportaban hacían aportes voluntarios a esa AFJP para poder cobrar más el día de mañana. Entonces, uno trata de protegerse frente a los años, frente a la vejez tal vez, creyendo que de alguna manera si aporta más en la actualidad, lo digo como trabajador activo, vas a obtener algún tipo de jubilación un poco mejor que te va a hacer vivir mejor el día de mañana. Ahora, lo de los expresidentes es una cuestión que es para debatir respecto a los privilegios y es para pensar respecto a los privilegios, porque yo soy de esas personas que realmente creen que un servidor público le ha dado todo al país y que se ha presentado a un cargo electivo para dar absolutamente todo y que ha puesto a disposición de los argentinos 4, 8 años, además de todos los años o la carrera de militancia, para brindar justamente lo mejor de él y todo el tiempo de él que fuera necesario y que le fuera requerido para que los argentinos vivamos mejor. Ahora, ¿qué pasa cuando ese expresidente o cuando aquel que tiene un cargo de poder que luego va a cobrar una jubilación de privilegio, inclusive también lo puedo meter a los jueces en la bolsa, no han cumplido cabalmente el trabajo que la sociedad les ha encomendado? Y ese cargo que debía ser una cuestión honorífica y honorable, y terminó siendo entonces una cuestión rentada para vivir el día de mañana completamente bien, como no le pasa a muchos otros argentinos viviendo de esa misma jubilación. Entonces, pondríamos o tendríamos que condicionar el monto que cobran algunos funcionarios o exfuncionarios de jubilación según cómo hayan actuado en el rol que les ha tocado desempeñar. Por ejemplo, si un juez fue obviamente, o tuvo sentencias polémicas y que muchas veces no son ajustadas a derecho, obviamente ese juez tendría que haber ido al Consejo de la Magistratura para provocarle su remoción. Muchas veces estos órganos son claramente lentos y al ser lentos no se los declara y se van a jubilar porque no fueron removidos como juez. Entonces siguen teniendo derecho a la pensión. En el caso de un expresidente que puede llegar a tener hipotéticos delitos de corrupción, como no son justamente destituidos por el órgano que compete, que es el Parlamento de la Nación, tiene derecho justamente a estas pensiones que cobran en el día de hoy. Entonces, indudablemente yo creo que los mecanismos están para no ver estos desaguisados o estas desavenencias. El problema es que muchas veces los hombres que forman las instituciones no se ponen al frente de hacer lo que deben hacer para que las cosas no sean como la vemos hoy. Parece un juego de palabras, pero es una realidad. Solamente este editorial es para que la pensemos y para que no caigamos en la chicana barata de la campaña política, creyendo que uno va con una valija a un canal de televisión y dice esto es lo que cobra un expresidente y cuando vemos para atrás todos hacen lo mismo. Esto es el arranque.